Se te dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor y tendrás la guerra. Estas palabras de Winston Churchill a Neville Chamberlain parecen dichas a día de hoy a Donald Trump. Vamos a hablar de la conferencia de Múnich y el pacto Rubio-Lavrov, sí, o Molotov-Ribbentrop. Por desgracia, la historia no se repite, pero rima mucho. Y estamos viviendo unos nuevos acuerdos de Múnich o pacto de Múnich y otros acuerdos Molotov-Ribbentrop. Se están dividiendo una nación y también, como no, la geopolítica europea. Para hablar de ello contamos con José María. Hoy vamos a tratar el tema de la guerra de Ucrania en profundidad, casi en exclusiva en el programa vamos a tratar el tema. Hablaremos, como no, de batallas, de luchas, pero nos fijaremos sobre todo en la diplomacia, ¿no? O más bien los negocios, de business, ¿no? Sí. Hay mucho tema que contar y todo empezó... Cuando tú dices que se están repartiendo el cuerpo de una nación, bueno, se están repartiendo, no, están dando, se les ve la intención de querer repartirse ese cuerpo, pero esa nación todavía no está muerta. O sea, primero hay que matar a Ucrania y luego repartírsela. Y Ucrania de momento todavía se está defendiendo. Bueno, ¿a Polonia se la repartieron antes de invadirla? Bueno, sí, es cierto, trazaron las líneas y tal. Pero bueno, luego hubo que invadirla y derrotarla. Y la realidad que vemos de momento en el campo de batalla es que Ucrania sigue plantando cara. Y los rusos están muy desgastados. Yo creo que más que nunca en el último año. Y entonces, para poder efectuar ese reparto, que sí, es cierto, ¿no? Ahora ya a las claras, a ojos de todo el mundo, están planeando, es preciso todavía pasar por encima del cuerpo vivo de esa nación que se defiende en el campo de batalla. Vale. Cosas de historia. Vamos a hablar de una conferencia en Múnich que nos recuerda, como no, a los acuerdos de Múnich del 30 de septiembre de 1938, en los que Neville Chamberlain, para evitar una guerra, cede los Sudetes, que no eran suyos, a Alemania, la Alemania del austriaco, ¿no? Del cabo austriaco, conocido como Adolf Hitler, el Führer, le entrega un territorio que no era suyo para evitar una guerra. Y poco después, un año después, tuvieron una guerra porque pensó Hitler que aquellos que le habían entregado los Sudetes no se iban a enfrentar a ellos por Polonia. Aquí tenemos una caricatura, una broma, un meme de Donald Neville o Donald Chamberlain. ¿Quiere pasar a la historia Trump como Chamberlain? No sé si lo sabe. Yo tengo ya mis grandes dudas de lo que es este gobierno. El gobierno de Estados Unidos me da miedo que no sepan lo que están haciendo. Probablemente. Yo, viendo algo que os voy a leer, pero bueno, lo sé de memoria, no me hace falta leerlo, que una de las medidas de Elon Musk, que es como el canciller en la sombra, ¿no? El hombre fuerte, el válido, no sé cómo podemos denominarlo, despidió a los altos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear y los tienen que volver a contratar porque tienen problemas en las centrales nucleares y en la gestión de las armas. Porque echaron a los expertos en armas nucleares para ahorrar, ¿no? Echaron a los que sabían, como se diría. Pero ¿cómo se puede despedir a los expertos en seguridad nuclear de un país nuclear? Ya. Y luego se decía por ahí, yo tampoco sé hasta qué punto es verdad, pero que los habían echado de tal forma que habían cortado tanto contacto con ellos que ahora algunos no tenían forma de localizarlos. Que ya los borrarían de la base de datos. Sí, porque no tenían teléfono y que no tenían correos de ellos y tal, y que ahora que no pueden algunos dar con su paradero físico. Sí. Que la cancelación, como llaman aquí, la cancelación fue tan radical que ahora que andan tienen... Borraron el archivo directamente. Bueno, todo fuera, usted fuera y tal. Sí. Fire it, como dicen ahí. Fire it. Bueno, o sea, hay que reírse por... Esto se me acaba de ir el nombre. Savarola, ¿Qué? Aquel religioso... Savonarola. Savonarola. La depuración por el fuego. Los pecados serán redimidos por el fuego en la vanidad, en las hogueras de vanidades, ¿no? Y esto es el fire americano. Es que si esto pasa en Albania, bueno, queda allí.
Pero es que esto luego nos va a repercutir a todos, queramos o no, los ecos, las consecuencias, ¿sabes? Es que voy a mirar ahora unas noticias de última hora que me llegaron sobre estos temas. De Elon Musk, el despido tal. Y esto es interesante. Bueno, lo dejo para después. No, lo dejo para después. Vamos al tema del acuerdo o el pacto de Múnich, que nos recuerda a este momento. Y justo vienen dos representantes del gobierno de Trump. Viene, en primer lugar, el secretario de Defensa, ¿no? A darnos un meeting de que va a abandonar Europa a su suerte porque se tiene que centrar en el Pacífico, y lo peor es que reconoce en ese acto que Estados Unidos es incapaz de tener un despliegue militar en el Pacífico y a la vez en Europa. Ya, cosa que no lo entiendo, pero bueno, en fin, no lo entiendo. Yo no creo que sea así posible. Pasa que el tío va y lo suelta. ¿No es que lo soltó? Que sí, que lo soltó, pero bueno, vamos a decir, burradas de ese calibre o mayores las había soltado 2 días antes el Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que digo, este tío, ¿dónde ha salido? Porque un denominador común de todos estos cargos que ha nombrado Trump es que, a ver, todo lo que se puede decir de ellos es que parecen como poco, suavemente amateurs. Y eso como poco, y luego de ahí para arriba. Son gente que tenían cargos pequeños en los ejércitos, que no tenían una experiencia previa muy grande, eran gente de negocios, vale, sí, pero no... Sí, pero luego, por ejemplo, a la Tulsi Gabbard, que la ponen con ese cargo de tan altísima responsabilidad y tal, a manejar, a controlar, supervisar, ni más ni menos que todas las agencias de inteligencia. Y una tía que todo lo más que se dice de ella es que hace muy bien la pista americana y que maneja el rifle M4 y que levanta y que hace bien el crossfit y tal y todo eso. Bueno, y a mí qué más me da que una tía bata marcas de crossfit y todo este... No, ten en cuenta que el Partido Republicano tradicional lo tienen destruido, y los que fueron altos funcionarios con gobiernos como Bush o como... O ya no están. Que es esa tía, es la que te decía, que lo comentaba el otro día, que esa moza, vale, sí, muy bien, saca mucho pecho y mucho músculo y tal, pero luego estos perros viejos de las agencias de inteligencia, si se lo proponen, la torean y la traen y la llevan. El problema no va solo por ahí, es que es simpatizante de Snowden. Bueno, ya. Entonces, bueno, claro, es un problema. Meter a alguien que hizo bien Snowden en filtrar toda la documentación de Estados Unidos de inteligencia, pues da miedo, ¿no?, que esta persona esté ahí. Después tenemos al secretario de Estado, Hagues, que dijo eso de que la OTAN tenía que empezar el secretario de Defensa. ¿Secretario de Defensa? ¿Qué dije? Sí. Hegseth. Ese es de Defensa, sí. Otro que... Y ese fue el que dijo en la reunión de la OTAN que los países europeos teníamos que aumentar nuestro gasto en defensa hasta el 5%. Bueno, yo no lo veo mal, pero que sea proporcional. Estados Unidos no gasta el 5, gasta el 3,80. Ya. Entonces yo con eso lo dejo. Espera, Campa. Y luego hubo aquel tío había estado encausado por pedofilia o tal, que no pasó el filtro, pero si fuera por atrás lo hubieran puesto. Sí, bueno, el fiscal. El fiscal, el fiscal general. El fiscal general, pero la Trump lo propuso. O sea, por eso digo que ha venido ahí con una colección de personajes o personajillos que lo menos que se puede decir de ellos es que son amateurs. Luego de ahí... hablaremos de ellos. Después vino también a Múnich el vicepresidente. Y ahí soltó un mitin político que no es el lugar aquí para mencionar, pero sí que vino a decir que Europa había traicionado los valores occidentales. La pregunta es cuáles son los que él considera los valores occidentales, porque ahí habría que ver exactamente en qué coincidimos, o si es occidental solamente el trumpismo y no es occidental Bush y Biden o Obama. Es decir, y Reagan. Claro. Sí. Él marca lo que son buenos y los malos en algo que por desgracia se está reproduciendo como un mantra en el mundo, esta polarización cada vez más radicalizada entre los que son el lado correcto del mundo y los que estamos en el lado incorrecto. Y eso, cada uno de los extremos va marcando, ¿no? Y se están polarizando las sociedades en gran parte con esta guerra híbrida, guerra de desinformación, guerra de Internet, en la que se están fomentando discursos de odio y discursos... Y el propio Trump suelta, en el marco de esa guerra de la desinformación, la primera burrada que se le ocurre, o alguna que premedita él, diciendo, por ejemplo, que Zelensky,
que tiene Luis una popularidad del 4%. Sí, dijo eso. Y se lo dijo y se quedó tan guapo. No, y después te dirán, pero si la última encuesta es del 50%, y dirán, ¿qué importa? ¿El 50 al 4? ¿Qué más? ¿El 57? Que ya subió en estos últimos días, mira tú. Claro. Y luego dice que España que está en los BRICS y cosas así. Sí. Pero bueno, acuérdate cuando dijo que cuando la pandemia, que aquello que él lo curaría bebiendo lejía, ¿no te acuerdas? Sí, es verdad, sí. Y estaba al lado el secretario de Sanidad y quedó cojonado, así. Bueno, pues el que nombró ahora que es antivacunas. Ya, bueno, ya. Sí. Bueno, yo es que estoy asustado. Y alguien pensará que yo soy demócrata o algo así, o qué tal. No, es que esto es sentido común, no tiene que ver con la ideología que tengáis. Y España que sí estaba en los BRICS. Pero luego oí un comentarista de las palabras de Trump que decía que, hombre, no, que se confundía, que es que quizás quiso decir que estábamos en los PIGS. No. En los PIGS. Lo dijo bien claro, porque era para amenazar con un 100% de aranceles. Bueno. Que, por cierto, lo dijo la semana pasada que lo iba a poner si tocaban el dólar. Bueno, vamos a seguir con todo esto que está pasando, ¿no? Al final, Europa, claro, quedó en shock cuando está escuchando esto delante de su cara, de que les van a abandonar, que Europa tiene que asumir su defensa, que yo lo veo bien, porque no tenemos que depender de Estados Unidos, tenemos que ser independientes. Incluso cada país europeo tendría que tener su propia defensa, pensando que vamos a estar juntos, pero por si acaso tenemos que tener nuestra defensa. Es decir, no podemos reducir nuestra defensa pensando que los vecinos nos van a defender. Estilo Polonia, por ejemplo. España tiene su problemática que no va a estar defendida por el paraguas de otros países. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa en esta conferencia de Múnich? Que ahí ya como que deja de lado a Europa y que se resuelva la vida. Después al poco se arrepienten y vienen a decir que bueno, que no es así, que bueno, que no sé qué. Bueno, es un decir, ¿no? Después Estados Unidos tendrá relación siempre con Europa, porque tampoco quieren perdernos como clientes. Porque claro, si analizamos la preocupación máxima de Trump, ¿cuál es? La balanza comercial. ¿Con quién negocia Estados Unidos quitando Europa? Tampoco tiene tantos clientes. Ya. Claro, sí. A ver, es que si él quiere mandar a Europa a la porra y deshacerse de Europa, bueno, vale, muy bien, pierde un cliente y luego pierde ascendencia sobre nosotros, influencia. Claro, es que es así. Luego, si consigue que Europa de verdad tome las riendas de su propio destino y se vuelva totalmente autónoma, luego él aquí ya no puede hacer ninguna tutela. Sí. O sea, tú imagínate que nosotros aprendemos la lección y fortalecemos nuestra propia defensa a nuestras expensas y desarrollando nuestros productos que tenemos. Joder, nosotros tenemos buena industria de defensa. Cada país por separado tiene buenos productos y buenos sistemas. Hay alguna cosa que quizás te veas obligada a comprar a Estados Unidos, pero hay otra que se puede todo suplir con lo de aquí. Entonces, claro, te libras de su, digamos, esclavitud, por así decirlo, y luego ya ellos no te pueden tutelar. Claro, un F-35 es el mejor avión del mundo, pero claro, a lo mejor un SAP de última generación o un Eurofighter, nos da el pego y no dependemos de nadie. Si te expulsan y te echan al arroyo, vale, nos caemos de narices en el barro, pero luego nos quitamos de su tutela también. Sí. Pero bueno, ellos no quieren porque en la reunión que hicieron al poco de la de Múnich hubo una reunión de IAS, de inteligencia artificial en París, y otra vez el vicepresidente dijo que claro, que Estados Unidos liderará y que no está en contra de que Europa tenga su industria de IA, pero siempre comprando componentes estadounidenses. Es decir, somos como unas colonias que se llamaban las 13 colonias, ¿no? Que dependíamos de una metrópolis para que compremos sus productos, ¿no? Sí, y ese, digamos, razonamiento que estamos haciendo con respecto a Europa puede hacerse extensivo a Ucrania. Si él ahora mismo realmente quiere abandonar y tirar debajo del autobús totalmente a Ucrania, puede hacerlo, pero pierde a Ucrania como país, vamos a decir, no sé cómo decirte, vasallo, lugar para inversiones, lo echa totalmente en brazos de Rusia, porque al final se lo va a regalar, eso estamos viendo, y bueno, si las cuentas le salen por otro lado, bien, pero... Pues vamos a hablar de esa cuchillada por la espalda, que literalmente nos recuerda a otra frase de la historia, ¿no? Un ejército que va venciendo en el campo de batalla, luchando contra un enemigo y va
venciendo y pierde una guerra, ¿no? Eso es algo que nosotros siempre pusimos como metáfora de que es traicionado. Sí. No, pero en este caso, bueno, la cuchilla por la espalda es, en la Primera Guerra Mundial fue una frase dada por los propios alemanes para su situación interna, pero en este caso podríamos poner esta imagen de que traicionan a Ucrania cuando está combatiendo duramente. Hubo una frase ayer de Trump que yo ya no sé cómo interpretar porque me parece tan malvada la frase. Cuando dicen que dijo que, bueno, Zelensky lleva 3 años con la posibilidad de haber negociado antes la paz y que ahora no va a participar en el proceso porque ya tuvo 3 años para negociar. Para negociar. O sea, sin obviar que lleva 3 años luchando una guerra que no tenía que haber existido. No, y luego dijo algo peor, dijo, y Zelensky nunca debía haber iniciado una guerra contra Rusia. Claro. Dijo eso. O sea, no se tenía que haber rendido, ¿no? Ya. Porque claro. atacaron. No, pero es que él dice que ha sido Ucrania el que atacó Rusia. Sí. O sea, haz de cuenta. Pero claro, si primero dice lo del 4% y le da igual, y dice que hay que beber lejía y le da igual. Dijo lo de los 100 millones de dólares en preservativos para Gaza. Sí. Y después resultó que eran 50 para Gaza en Mozambique. Sí. Y se lo sueltan unos periodistas y dicen el Elon Musk y el hijo de Elon Musk aquí arriba de que ¿qué importa 50 o 100? ¿Y qué importa que sea Gaza o Gaza de Mozambique? No, y también dijo no, esto no lo dijo ayer, lo dijo algún día ahí atrás. Dice, Ucrania nunca debió hacer la guerra contra un país que tiene 30.000 tanques. Sí. 30.000, eso es nuevo, esa cifra. Sí. Y cuando dijo los 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial por parte de Rusia. No. Y luego también dijo, otra muy gorda, cuando le preguntaron un periodista que por qué Rusia tendría derecho a quedarse con los territorios ocupados del Donbass. Y dice, hombre, tienen derecho porque han tenido 700.000 muertos los rusos para poder conquistarlo, se lo merecen, ¿no? Sí. Y luego apostilló para digamos, justificar su razonamiento de los 700.000 muertos rusos. Dicen, es que, ya saben ustedes, esas tierras son muy llanas, solo un cuerpo puede parar una bala. Así, y se quedó todo así. Bueno, hablando de tierras, es el tema de las tierras raras, que justo es una de las cosas que os quería leer. Si podéis poner el mapa de los recursos y materias primas de Ucrania, hay un... Espera, que lo tengo aquí. Aquí está. Un segundo que me llegó hoy. Aquí está. Se filtró un documento de los gobiernos de Estados Unidos y lo publicó The Telegraph y dice lo siguiente, que Ucrania entregaría hasta el 50% de sus recursos naturales a Washington. Esto es lo que en teoría le obligaron a entregar o firmar a Zelensky y se negó. ¿Se acordáis que hace unos días se negó a entregar un 50% de la riqueza de su país en materias primas? Yo entiendo que la explotación, un canon, una parte... Bueno, ahí había más letra pequeña, yo eso habría que leerlo muy despacio. Sí. Y nosotros tampoco tenemos el original del contrato, del borrador o lo que fuera. Lo que sí sabemos es que fue como... Ahí lo tienes, lo tomas o lo dejas y te ponemos una pistola en el pecho, figuradamente. Porque le dieron una hora a ellos para estudiarlo y para firmarlo. Y entonces, bueno, lo que leyeron y entendieron en esa hora, que era algo inaceptable. A ver, yo como expliqué, me entrevistaron hace poco en una televisión ucraniana y yo expliqué claro, que una cosa es que la propiedad sea ucraniana, igual que en España. Los productos mineros son del Estado, hay un dominio público minero. Y después la explotación de esa mina la puede hacer una empresa extranjera, como aquí la del oro de Narcea, que es canadiense, ¿no? Y paga un canon por lo que estás trayendo. Eso sería verlo, pero al parecer no, esto es gratis, sin canon y sin nada, Sí. Porque si no, no sería esto que se está hablando. Bueno, ahí veis un poco el mapa. Y si luego fuera a cambio de que Estados Unidos, yo no digo que les metieran la OTAN, pero bueno, que sería lo propio, pero bueno, ni OTAN, nada, y ni una sola ni intención de darles garantía de defensa, ni de respaldo, ni nada. O sea, esto me lo vas a dar porque lo digo yo y se acabó. Entonces, claro, ¿qué hizo Zelensky? Se levantó y le dijo, oye, señores, cojan el avión y lárguense. Vamos a una cosa yo si soy Ucrania ahora mismo, es que van a poner a Ucrania en un punto en que va a pensar Zelensky, mira, estas tierras, su explotación o lo que sea, antes se la damos a los ingleses, a los turcos, a los chinos o a los marcianos, pero menos a ti, a cualquiera. ¿Te das cuenta? Sí. Ayer hubo la reunión en Riad, que ahí yo la comparo. Podemos poner una foto de la conferencia o el acuerdo de Riad,
en el que estaban, por un lado, en Sergei Lavrov y Yuri Ushakov, que es el asesor de defensa de Putin. Y Lavrov, pues, el eterno ministro de Exteriores. Y no está en la foto Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Soberano de Inversiones ruso, es decir, donde invierte todo el Estado ruso lo que saca de la venta de materias primas, ¿no? Porque de otra cosa no, en fin, las materias primas. Y en el lado estadounidense está Marco Rubio, que es el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, Steve Witkoff, que es el asesor personal de defensa de Donald Trump, y que es un señor que escogió por... Steve Witkoff es el enviado especial en Oriente Medio. Y Mike Wolf, que es el asesor verde, de defensa, que es el asesor de defensa. Y a Steve Witkoff ya lo han escogido porque, por lo visto, tenía una, bueno, si no amistad, por lo menos mucha cercanía con Putin. Pero Steve Witkoff es el amigo de Wolf, de Trump. No, y también cercano a Putin, han dicho. Bueno, claro, igual que Donald Trump, claro. Bueno, ya, pero por otra vía a lo mejor, yo qué sé. De los negocios. Sí. Bueno. Esto hay que entender, yo esto no quiero ser mal pensado, ni mal hablado, pero se habla mucho de que gran parte de los campos de golf, y Witkoff también es constructor de ese tipo de negocios, estaba asociado a la mafia rusa. Y a mí cada día que me lo plantean esto lo veo un escenario muy, muy complicado, un escenario en el que hay algo más que la geopolítica. Y de hecho no lo ocultan. Marco Rubio dijo una cosa que es sorprendente oírlo en un político. Decir que al acabar esta reunión ve que hay mucho negocio posible con Rusia, mucho business, y que también ve posibles jugadas geopolíticas. Es decir, entendería la parte geopolítica en una nación. Sí, pero que hablen de business, bueno, de propina. O sea, geopolítica, si da tiempo... Es que es el tema, es la propina. Es igual que Steve Witkoff fue el que dio la solución del Marine Door en Gaza. Ya. Fue este hombre también. O sea, se le ocurrió Sí, fue Witkoff también. Es decir, estamos hablando de que asesores son comerciantes, pero comerciantes de los que hacían negocios de convertir un melonar en una urbanización. No estamos hablando de... Lo que esta gente no entiende con todo su poder es cómo luego, como dicen ellos, implementar esos planes si por el medio hay, en el caso de Gaza, 2 millones de personas que se resisten y en el caso de Ucrania 32. ¿Qué haces? ¿Les tiras una bomba atómica y matas a 2 millones y luego construyes allí la urbanización o qué? No sé. Porque si ellos no quieren marchar, ¿qué los van a sacar los marines a punta de ametralladora o qué? Digo, pero es que si te das cuenta, Donald Trump va cambiando. Primero iba a comprar Estados Unidos, después que no, después que se lo den. Bueno, sí. Bueno, bien, pero entonces se queda sin montar su resort allí. ¿Verdad? Y las tierras raras, como siga negociando así y tal, se las va a llevar cualquiera antes que él. Ya te digo, los ucranianos, como se echen al monte, les dan las tierras raras al primero que pase. No, a China. A eso que digo yo, a China, a Turquía, al Reino Unido, al mejor postor. Bueno, Turquía, recordar que mientras estaban Estados Unidos en Riyadh, Zelensky estaba en Ankara y dijo una cosa Erdogan, que ya lo había dicho más veces, pero lo vuelve a recordar, que está a favor de la integridad completa de Ucrania, la vuelta a las fronteras del 2014. No a las del 2022, a del 14. 2014, Y hay una imagen simbólica que se está cubriendo con un paraguas. Sí. Y Zelensky hace bien, a ver, todo es fruto de la desesperación, pero también él es astuto y ha de buscar, ya no aliados porque eso ya queda muy grande, pero bueno, respaldo, apoyo, comprensión, ayuda, llámalo como quieras, por donde sea. Si ahora toca Turquía, Turquía. Si toca India, la India. Si toca a los chinos, pues a los mismos chinos. Da igual. Europa, que por Dios que mande una ayuda militar que va a mandar ahora inmediata de socorro de 6.000 millones de euros en material militar, claro, pues es que tiene que sobrevivir. Si no, ¿qué va a hacer? Pero tengo una frase aquí. Que, por cierto, ¿te das cuenta? Me he dado cuenta, a ver, la soledad de la figura de Zelensky es algo tremendo y es algo que mete miedo. Ambos dos, bueno, Putin y Trump tienen muchas cosas en común, cada vez más, pero ambos dos tienen que odian y rechazan y les estorba sobremanera la figura de Zelensky. Entonces quieren quitarlo de en medio como sea. Trump ya intentó matarlo en los primeros compases de la invasión y no pudo. Y ahora... No, Putin. Putin, perdón, sí. Y ahora quieren quitarlo del medio, de momento
por la vía política. Entonces quieren obligarle que convoque elecciones, que no pueden convocarlas, pero quieren obligarle que convoque. Lo quieren deslegitimar. Efectivamente. Entonces, y claro, evidentemente, en medio de la guerra, ¿cómo ver? No puede, de ninguna manera. Además, no puede físicamente porque en un país en guerra, volando misiles en todas direcciones, eso no puede ser. Y luego, por otra parte, la Constitución lo prohíbe, porque están en estado de guerra y con ley marcial no puede haber elecciones. Entonces ahora lo están deslegitimando. Y ya verás cómo no van a tardar en salir noticias preparadas que para destruir su imagen, que si tiene villas de recreo en Malibú, que si la mujer se compra abrigos o alguna historia se van a sacar. Y yo digo, y yo ya tengo mucho miedo por la integridad física de Zelensky. Lo pueden matar en cualquier momento. Y dices, bueno, siempre su vida estuvo en peligro. Ya, pero ahora más que nunca. Porque si te han puesto en el punto de mira las dos grandes superpotencias, tu vida ya pende de un hilo. O sea, que no se le caiga el avión, que no se atragante con un cacho de comida, que no se caiga por unas escaleras. Bueno, yo de verdad me da muchísima pena de él, pero yo creo que ahora sí. Es que pienso un poco, si les estorbas, les estorbas a estos dos personajes, tu vida está en muy serio peligro. Sí. No te dudas ninguna. ¿No? De hecho, es algo que llevamos hablando ya unos días de esto de deslegitimación de Zelensky, diciendo que ya se le acabó el mandato. Es cierto, pero se le acabó el mandato porque está en estado de guerra y en estado de guerra se suspenden los derechos fundamentales. Uno de ellos es la elección activa y pasiva, ¿no? Es decir, el sufragio universal no se puede realizar en un país conquistado en guerra con garantías. Estados Unidos siempre alega de que en su caso hicieron elecciones en guerra, es cierto, pero salvo en la guerra de secesión que hubo elecciones y Lincoln ganó, en los demás casos fueron elecciones con guerras fuera del país. Pero también hay que entender que podríamos deslegitimar la victoria electoral de Lincoln porque negaron el voto a los estados del sur. Y por tanto no fue presidente de Estados Unidos, fue presidente de la mitad de los Estados Unidos. Solo del norte, claro. Aquí el problema es que si hacen elecciones, no dejan votar a los del Donbass, dirán que son ilegítimas. Pero claro, ¿cómo van a votar los del Donbass si supuestamente forman parte de Rusia? Claro, es que esto hay que aclarar. ¿En qué quedamos? Claro, hay que aclarar quién es el censo electoral. Porque Putin ya dice que son ciudadanos rusos. Claro. Entonces ya está reclutando a hombres y jovencitos allí para su ejército. Eso tiene, y bueno, cuando deslegitimamos el sistema democrático ucraniano, viendo este gráfico, alguien me pregunte cómo puede estar gente tanto tiempo en el poder. Bueno, hay un momento que están vendidas ahí, pero bueno, detrás está la sombra alargada del primer ministro Putin. Detrás. Ya te digo que... ¿No crees que Trump tiene envidia de que no solo pueda ser elegido 2 veces? Ya, pues sí, puede ser. Yo creo que van a intentar hacer algo. ¿A cambiar la Constitución? Sí. ¿Por la puerta de atrás o por atrás? Son capaces. No soy constitucionalista estadounidense, pero pueden hacer alguna enmienda. O hacen alguna enmienda para que se pueda presentar Musk. A ver, para que Trump se pueda votar es una ley. Sí. Porque fue una ley lo que lo impidió. Sí. Para que Musk se pueda presentar tiene que ser una enmienda a la Constitución. Bueno, pero bueno, lo podrán hacer, me imagino. A ver, mecanismos jurídicos habrá, pasa si lo controlan. Claro. Y hoy ya respondió a esa exigencia que también, oye, hay que echarle también, piensa un poco. O sea, llegan 2 tíos de 2 países ajenos y vienen a tu país a decirte cuándo tienes que convocar las elecciones tú. Que eso también, yo, pensándolo bien, pero bueno, ¿con qué derecho? Mira, una noticia de última hora. A ver. El Departamento de Estado ya nombra grupo terrorista al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha, al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación, al Cárteles Unidos, Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y a la nueva familia michoacana. Esto nos lleva a un escenario de posible guerra real. Es decir, el hecho de nombrar estos grupos terroristas implica que el ejército americano puede intervenir en otro país. Puede meterse en México y bombardear objetivos en México. Sí. Bueno, ya. Hay que ver si con permiso de México o no. O no, ya. Sí. Bueno, que te decía, que el presidente de la Rada, es decir, el presidente de la Cámara Legislativa ucraniana, hoy salió diciendo, con respecto a las elecciones, nosotros no necesitamos votos, necesitamos balas ahora mismo. Sí. Como diciendo, deje elecciones ni que... No ballots, a ver, en inglés sí, not ballots, yes, bullets, balas, eso. Pues es lo que se nos ocurre ver, y hay una foto
de lo que estamos viendo en Riad, que sería una posible Molotov-Ribbentrop, Marcos Lavrov. Marco Lavrov, o Rubio Lavrov, mejor dicho, sería Rubio Lavrov, esa imagen que nos hace viajar en el tiempo a momentos... Que esto es otra, que yo este chaval, Rubio, a ver, yo no tengo mala impresión de él a priori, pero yo lo veo comparado con todos estos perros viejos del Ministerio de Exteriores de Rusia, con Lavrov y tal, mucho más amateur, que se lo van a comer con patatas, ¿no? Que ya se lo están comiendo con patatas. O sea, todo el equipo negociador que manda Trump ahí da un poco la risa, ¿no? No, son negociantes. Ya, pero no negociantes. Pero diplomáticos. ¿para qué? ¿Para negociar mal? Que como vamos a ir, como negociadores diplomáticos parece dar la impresión que tienen más peso específico los otros, los rusos. Sí. Creo que sí. Hombre, vaya. De hecho, si nos vamos a la geopolítica, y esto está hecho para calmar el frente oriental estadounidense, para centrarse en su frente occidental, que es pacífico, yo creo que lo que está pasando hoy no está ayudando a Estados Unidos en esta pacificación. China estará pensando, estos estadounidenses o están locos, ¿O son tontos? O son tontos. Es decir, porque la imagen es un poco extraña. Quererse ganar a Rusia cuando Rusia volcó su economía en China. Entonces, ¿qué implica? ¿Que Rusia va a traicionar a China? Y que entonces China se va a enfadar con Rusia. Ya. Y entonces vamos a tener un problema porque Estados Unidos, ¿qué negocios tenía antes con...? A ver, ¿qué negocios existían previamente entre Estados Unidos y Rusia para que sea tan necesario volver a abrirlos? La balanza comercial es muy pequeña entre Estados Unidos y Rusia, muy pequeña. Era Europa la que teníamos el negocio con ellos y ellos con nosotros. ¿Por qué está tan interesado Donald Trump en abrir negocios con Rusia? No entiendo, no. Necesito que alguien me lo explique, porque no hay un antecedente económico potente en el que Estados Unidos pierda, porque aparte, con Modi, el presidente de la India, tuvo una reunión, Donald Trump, en la que le invitó a dejar de comprar productos rusos, tanto petróleo como armas, para comprar estadounidenses. Por tanto, está queriéndose ganar a Rusia y a la vez le está haciendo la cama con la India para que la India se aleje de China. Ya. Es decir, están jugando a unos juegos muy complejos y lo único que está demostrando es que no es un aliado fiel de nadie. No. Yo soy Hong Kong, Corea del Sur, soy Japón, soy Australia, Nueva Zelanda. Me pensaría muy bien qué alianzas tengo yo con esta gente. Me busco la vida. Y lo que comentamos muchas veces, ahora el día que, esperemos que no llegue, pero que pueda llegar, que surja el gran conflicto contra China a causa de Taiwán o por otros motivos, y Estados Unidos toque la corneta y pida aliados, ¿a quién va a ir? A lo mejor no va nadie. Que no va nadie. A lo mejor no va. Porque mira, cuando Estados Unidos nos necesitó, siempre nos llamó. Y Europa entera, o casi entera, fue. O sea, cuando después del 11 de septiembre hubo que ir todo Dios a Afganistán. Bueno, a apoyar a Estados Unidos. Fue un ataque a territorio nacional. Pero cuando las guerras de Irak fue distinto, y también en la primera fuimos todos y en la segunda casi todos. Y en otros conflictos también Estados Unidos convocó a los aliados y de mejor o peor gana todo el mundo fue. Es que ahora va a convocar y exigir aliados cuando tenga el lío con China y a lo mejor aquí nos ponemos de perfil. Y el problema... A ver, yo no creo que haya un ataque directo a un país miembro de la OTAN en corto plazo. Lo que va a haber es ataques que sí que serían causa de una activación de alguna manera del artículo 5. Es decir, ataque a infraestructuras críticas de una nación es causa. Guerra híbrida en una potencia extrema también. Y eso lo vamos a vivir y lo estamos viviendo. Vemos en el Báltico cortar cables cada poco. Sí. Esos son cables estratégicos de una nación. Hombre, vaya. Y por tanto tendrían que estar protegidos de alguna manera por el artículo 5. No lo están. Y de hecho no hay ni quejas formales, lo dejan hacer. Yo lo veo una situación muy peligrosa. En el frente de batalla, Ucrania sigue combatiendo y de hecho se ve un desgaste en Rusia que deja de avanzar. Claro. No digo que Ucrania avance mucho, pero Ucrania está contraatacando. Pequeños contraataques localizados que demuestran que Ucrania no está tan palmada como nos quieran hacer ver. O sea, que aún conserva fuerzas y reservas para cuando ve una ocasión o una oportunidad meterse y recuperar. Eso, por ejemplo, pasó hoy en Torex, ¿no? Torex, sí. A ver, Torex era una localidad que se lleva luchando por ella desde agosto, más o menos. Y desde hace mes y medio así, la propaganda rusa ya la daba por completamente ocupada. Bien, nunca estuvo ocupada del todo porque en los extremos norte y sur los ucranianos siempre mantuvieron posiciones. Pero claro, el dominio ruso es tan precario
que los ucranianos ahora hacen avances y están disputando otra vez posiciones en el centro de la ciudad, posiciones que ya se creían perdidas desde hace meses. Ahora los ucranianos están haciendo incursiones, ya no quiero llamarlo contraataques para no exagerar, incursiones que ponen en disputa de nuevo áreas en el centro de la ciudad, en la guerra urbana, ¿verdad? Y entonces eso da a entender que el ejército ucraniano todavía tiene fuelle. O sea que cuando algunos dicen, no, es que además, aunque tengan razón, lo sensato, lo inteligente es que tienen que ya bajar los brazos. Yo, no, de ninguna manera. O sea, todavía tienen fuerzas y ganas para luchar y los rusos ahora están pasando un bache, un mal momento. Es que hay algo más aquí, en esta exigencia por parte de Rusia de cese el fuego, digamos, paz, como llaman, poniendo por delante la paz, usando de forma espúrea la palabra paz y tal, es que ellos ahora están en una fase de agotamiento militar y necesitan un cese el fuego para recuperarse. Quieren hacer el 9 de mayo el gran desfile de la victoria sobre el nuevo nazismo ucraniano y tal. Entonces necesitan que Ucrania baje los brazos. Y Ucrania no veo yo contrastes de que baje los brazos. El nuevo nazismo ucraniano y, por cierto, la extrema derecha europea apoya a Rusia. Bueno, caminan juntos. Sí, que me hagan un croquis, porque yo necesito muchos croquis. Sí. Que la extrema derecha en Europa, en la Unión Europea, que quiere acabar con la Unión Europea, es apoyada por Rusia y toman a Putin como el zar, mientras que el gobierno de Ucrania es nazi. ¿Que me lo explique? Sí. Bueno, por desgracia, nos tenemos que reír porque vivimos en unos tiempos muy convulsos y estaríamos todo el día amargados. Yo solo tengo una esperanza, un sueño, que si me podéis poner esa imagen del ejército europeo común, que es de propaganda muy típico de los años de la Segunda Guerra Mundial, sería perfecto para un cartel de la Segunda Guerra Mundial con unos Hurricane y unos Spitfire corriendo hacia la Europa conquistada, esos unidos, ¿no? Y pone debajo, la Europa unida lucha por la libertad, ¿no? Pues eso lo tenemos que tener bien claro. Por desgracia, Occidente es una isla en un mundo de autocracias y tenemos gente en nuestro interior que sueña que haya una autocracia. Una autocracia me da igual de izquierdas o de derechas. Personas que creen que en un juego es mejor que solo mande uno. Y yo creo que en un juego tienen que jugar muchos personajes, cada uno aportando la riqueza individual que tiene cada uno de ellos para que juntos funcionemos mejor. En esa unidad, en la diversidad, que parece un lema muy woke, pero la realidad es que es un lema muy propio de la Unión Europea cuando se creó como un sueño ya en los años 20 del siglo pasado. Viviendo la Primera Guerra Mundial, se pensaba que la unidad de Europa hubiese evitado otra guerra, que es cierto que lo hubiese evitado, porque desde que se creó la Unión Europea no hubo una gran guerra en Europa y ya van más de 80 años de paz en el núcleo europeo, si no llega a ser por esta invasión rusa y por la guerra civil de Yugoslavia, que por desgracia fue fuera del mapa de la Unión Europea. Pues unidos los europeos podríamos, pero eso tendremos que creernos nosotros mismos y tener en cuenta, cada ciudadano europeo, que nuestra seguridad no depende del tío Sam, depende de nosotros mismos. Gracias a todos y hasta la próxima semana.